Hola a todos y a todas. Hoy en el Profe de Historia, la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hola a todos y a todas. Hoy en el Profe de Historia, un tema sumamente interesante, la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta autonomía comenzó justamente en la época revolucionaria. Acababa de triunfar la revolución del 20 de octubre de 1944, cuando justamente la Junta Revolucionaria de Gobierno, encabezada por Jacobo Arbenz Guzmán, Jorge Toriello y Francisco Javier Arana, decretaron el número 12 de los decretos de la Junta Revolucionaria de Gobierno, que en síntesis incluía la autonomía universitaria. En sus considerandos, la Junta Revolucionaria de Gobierno decía lo siguiente: considerando que fue fermento de la revolución trascendental que vivimos la decisión de estudiantes y profesionales dignos de llegar a la autonomía universitaria para poner al alma mater a salvo de las agresiones dictatoriales que la habían convertido en mera fábrica de profesionistas, donde la libre investigación era anulada y el pensamiento perdía toda eficacia al quedar bajo control hasta en sus más mínimos detalles. Y justamente el artículo primero de ese decreto número 12 de la Junta Revolucionaria de Gobierno decía lo siguiente: la Universidad Nacional de San Carlos, con sede en la capital de la República, es autónoma en cumplimiento de su misión científica y cultural y en el orden administrativo. Algo interesante es que la Constitución de 1945, es decir, la Constitución revolucionaria, que rezaba en su artículo 84, literalmente decía así: la Universidad de San Carlos de Guatemala es autónoma y se gobierna de acuerdo con la ley respectiva y sus estatutos. El Estado contribuirá a asegurar y acrecentar el patrimonio universitario y consignará anualmente en el presupuesto la partida destinada al sostenimiento de la universidad. Estamos observando que está claramente definida en la Constitución Revolucionaria del año 45 esta autonomía universitaria. Esto significa que la autonomía se refiere básicamente a que la Universidad de San Carlos puede actuar de forma independiente, de forma autónoma al gobierno central y a cualquier otro gobierno. Esta autonomía es una autonomía territorial, es una autonomía financiera, es una autonomía de funcionamiento. Algo interesante es observar, por ejemplo, cómo la ley orgánica de la Universidad de San Carlos quedó plasmada también en esa época revolucionaria. El decreto 325 promulgado por el Congreso de la República el 17 de enero de 1945 y al mismo tiempo refrendado por el presidente de la República, Juan José Arévalo Bermejo, el 28 de enero de 1945, dice así: artículo primero, la Universidad de San Carlos de Guatemala es una institución autónoma con personalidad jurídica regida por esta ley y sus estatutos. La autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala quedó consagrada en las diversas constituciones de la República de Guatemala desde 1945. Por ejemplo, la Constitución de 1985, en su artículo 82, literalmente titulado Autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, reza de la siguiente manera: la Universidad de San Carlos de Guatemala es una institución autónoma con personalidad jurídica. En su carácter de única universidad estatal, le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado
y la educación profesional universitaria estatal, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. Queda claro entonces que la Constitución consagra este concepto de autonomía, que es una autonomía integral, una autonomía financiera, una autonomía académica, una autonomía de funcionamiento, una autonomía territorial. Sin embargo, esa autonomía ha sido vulnerada y en este caso mencionaremos las veces en que lo fue de forma violenta. Hubo dos hechos que acaecieron en el campus central en la época del conflicto armado interno, es decir, en la época de la guerra civil que asoló Guatemala de 1960 a 1996. El primero de ellos fue el allanamiento que sufrió el campus central de la zona 12, la ciudad universitaria, el 27 de noviembre de 1970, cuando era presidente de la República el general Carlos Arana Osorio y el rector era el doctor Rafael Cuevas del Cid. El presente cablegrama como fuente de primera mano, como fuente primaria, nos acerca a lo ocurrido en esa fecha del 27 de noviembre. Este cablegrama fue dirigido por el secretario general del Consejo Superior Universitario Centroamericano, Sergio Ramírez, y se la envía al secretario de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahí claramente le explica que la Universidad de San Carlos sufrió ocupación militar el 27 de noviembre desde las 4 de la madrugada hasta las 2 de la tarde aproximadamente, cuando tropas efectuaron cateos en las instalaciones. Definitivamente era un llamado a la solidaridad por el atropello sufrido violentamente por la Universidad de San Carlos de Guatemala. El doctor Rafael Cuevas del Cid se portó a la altura de un rector que quería defender la autonomía universitaria. De hecho, se presentó inmediatamente después de toda esta invasión al campus central y logró levantar un acta notarial donde demostró frente a las personas que se habían hecho presentes desde el ejército de Guatemala, que eran 2 coroneles y aproximadamente 800 miembros de la tropa del Ejército Nacional de Guatemala, para dejar constancia que no existían las armas que decía el ejército que iba a encontrar en la Universidad de San Carlos y que por eso se había justificado esa invasión. Acá tenemos también una fuente de primera mano en la que la Universidad de San Carlos de Guatemala emite un comunicado, básicamente el Consejo Superior Universitario, en la que literalmente dicen que estaban reunidos en reunión de emergencia para conocer del asesinato del licenciado Julio Camey Herrera, catedrático de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y así también el allanamiento de la ciudad universitaria y la ocupación militar sufridos durante la madrugada del 27 de noviembre. El Consejo Superior Universitario resolvió prestar su adhesión y solidaridad al señor rector, doctor Rafael Cuevas del Cid, por todas y cada una de las actitudes asumidas y actuaciones cumplidas, tanto al protestar por el criminal atentado de que fue víctima el licenciado Julio Camey Herrera, como en defensa de la autonomía universitaria. De igual manera, condenaban enérgicamente el allanamiento y la ocupación militar consumado la madrugada de ese día por oficiales y tropa del Ejército Nacional en supuesto cumplimiento de órdenes superiores. Al mismo tiempo, dejaban constancia de que este suceso constituía una violación de la autonomía de que por disposición constitucional goza la Universidad de San Carlos de Guatemala y de que el mismo no tenía precedentes en la historia nacional. El rector, el doctor Rafael Cuevas del Cid, justamente días después estaba él presentando un discurso muy emotivo con motivo del aniversario de la autonomía universitaria, es decir, el 1 de diciembre de 1970, y algunos fragmentos de ese discurso compartimos para encontrar cuál era su sentir después de haber sido invadida la Universidad de San Carlos. Y surja donde surja esta intromisión, la universidad surgirá de las cenizas y afirmará una vez más que la autonomía no puede destruirse.
y no puede destruirse porque esa autonomía es mucho más que un conjunto de edificios, es mucho más que ladrillos, pupitres y laboratorios. La autonomía está, graduados y universitario, en el honor de cada uno de nosotros. Dentro del lugar que le corresponda ocupar en la vida, sepa dar a sus títulos profesionales y a su conducta universitaria. Parte de ese honor consiste, sin duda alguna, en entender que como universitarios, que hemos tenido el privilegio de acceder a la educación superior, estamos al servicio de nuestro pueblo y no de nuestros particulares y egoístas intereses. El segundo hecho violento con que fue vulnerada la autonomía universitaria ocurrió el 3 de septiembre de 1985, con el allanamiento del campus central. En ese momento, el jefe de Estado era el general Óscar Humberto Mejía Víctores y el rector de la universidad era el doctor Eduardo Meyer. Se calcula que más o menos 600 efectivos militares irrumpieron con lujo de fuerza y violencia en el campus central, abrieron puertas, abrieron cerrojos, entraron a vulnerar archivos, se llevaron documentación con el propósito de intimidar a la comunidad universitaria, y esto estaba ligado al momento que se vivía por aquel tiempo cuando los estudiantes de nivel medio, estudiantes de la Universidad de San Carlos y diferentes sectores organizados de la sociedad civil guatemalteca estaban protestando contra el aumento al pasaje del transporte urbano. De esa manera fue violentada nuevamente la Universidad de San Carlos y en este caso con lujo de fuerza. Vamos a recordar las palabras del doctor Rafael Cuevas del Cid cuando en esa ocasión, cuando en 1970 había sido vulnerada por primera vez de forma violenta la autonomía universitaria, y él le hace un llamado a los graduados. Él dice así: graduados, que la simiente sembrada en vosotros en las aulas universitarias fructifique en dignidad, en servicios, en comprensión de los problemas de Guatemala, en defensa inclaudicable de nuestra autonomía universitaria. A nombre del Consejo Superior Universitario, mi protesta ante el absurdo y mi saludo fraternal que quisiera ser luminaria que señale el camino de la dignidad y de un mañana mejor para Guatemala. Vamos a cerrar con el juramento con el que se hace la investidura profesional de los graduados de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este juramento reza así: juro no actuar jamás en contra de los intereses legítimos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, defender su autonomía como condición indispensable para su progreso y libre desenvolvimiento y acudir al llamado del alma mater cuando nuestra colaboración sea requerida en el cumplimiento de sus más elevados fines. Muchas gracias.